Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Rosario Murillo le teme a un exorcismo y decide desterrar a los sacerdotes que practican el exorcismo. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. En Nicaragua, ser un sacerdote o religioso católico se ha convertido en una amenaza para la dictadura de Ortega y Murillo, en medio de la persecución religiosa que vive el país desde el año 2018 y que ha acrecentado en los últimos años. Entre el grupo de religiosos desterrados el pasado fin de semana, se contabilizan algunos sacerdotes exorcistas nicaragüenses, quienes por decisión ilegal de la vicedictadora y verdugo de la Iglesia, Rosario Murillo, ahora se encuentran en el exilio. Según el periodista y experto en temas religiosos, Emiliano Chamorro, algunos de los exorcistas expulsados son el padre Ismael Serrano, Rodolfo López, Silvio Fonseca y Ezequiel. En medio de esta escalada represiva, ¿por qué la dictadura de Nicaragua ha expulsado a exorcistas? Incluso aquellos que no han tenido gran impacto político desde el año 2018. Chamorro explica que todo el odio de Ortega y Murillo contra la Iglesia tiene su génesis desde el año 2018 y ha acrecentado con la campaña de desprestigio contra los sacerdotes y obispos, a quienes califica de terrorista y golpista. El periodista exiliado recordó cuando por primera vez Ortega y Rosario Murillo le declararon la guerra abierta a la Iglesia Católica en Nicaragua durante un acto público. Desde entonces, los ataques y agresiones en contra de la Iglesia no han cesado. Para el periodista y feligreses católicos, representan un acto demoníaco, el incendio de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, hecho que ocurrió el 31 de julio del 2020 y que el cardenal Leopoldo Brenes calificó de atentado terrorista. No puedes obviar cómo quemaron la imagen de la sangre de Cristo, una de las imágenes más veneradas en el mundo. Quemaron la imagen y toda su capilla. Eso es un acto satánico de una fuerza demoníaca. Esa imagen es donde los nicaragüenses se van a orar, van a reflexionar sobre sus situaciones personales o la crisis del país. ¿Por qué Rosario Murillo se deshace de los exorcistas en Nicaragua? Para Chamorro, lo que sucede en Nicaragua es un irrespeto y violencia contra la Iglesia Católica. Desde el ataque criminal a la parroquia Divina Misericordia de Managua en el 2018, hasta los golpes que recibieron a manos de paramilitares del gobierno de Daniel Ortega en ese mismo año, los sacerdotes y obispos cuando visitaban la Basílica de Diriamba. Eso es satanismo. Explica también que estos actos y medidas represivas que enmarcan a través de los últimos 5 años, como el encarcelamiento, condena y destierro de religiosos y religiosas en Nicaragua, hacen pensar que Ortega y Murillo están poseídos por el demonio, y por ello es que han expulsado a estos exorcistas, pues la función de estos sacerdotes es expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Llama la atención que en ese grupo de
desterrados, hay sacerdotes exorcistas reconocidos y autorizados por sus obispos. Expulsaron a todos los sacerdotes con voz profética, porque le incomodaban a la dictadura, entre ellos los exorcistas. No es casualidad que esto está ocurriendo en Nicaragua, donde se reprime de forma abusiva y brutal a la Iglesia Católica, que es la que ha estado al frente de la defensa de los derechos humanos, a quienes en su momento el mismo Daniel Ortega lo buscó en el 2018 para mediar en el fallido diálogo nacional. El periodista nicaragüense también recordó que cuando sacerdotes de otros países, incluso Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, se refirieron a que en Nicaragua la Iglesia Católica está librando una guerra espiritual contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este sentido, el periodista afirma que Ortega y Murillo busca deshacerse de los sacerdotes exorcistas para debilitar las fuerzas espirituales de la Iglesia en Nicaragua frente a la maldad que se ejerce desde el poder. Con el destierro de los sacerdotes exorcistas, la dictadura orteguista busca enterrar la lucha espiritual de la que hablan los sacerdotes en el exilio. La Iglesia estaba en una lucha espiritual contra la dictadura y ahí entran los exorcistas para hacer oraciones para que Nicaragua sea liberada de los demonios. Yo no sé si la señora es demoníaca, pero las acciones de ellos se parecen a las acciones demoníacas. Están arremetiendo contra todo el mundo y hay un odio especial contra la Iglesia. ¿Por qué le temen? ¿Por qué el destierro de los sacerdotes? Yo creo que le temen a lo espiritual y creen que expulsando a los exorcistas, que son los que expulsan a los demonios, la Iglesia está siendo dominada por demonios. Lo han dicho sacerdotes muy serios dentro y fuera de la Iglesia en Nicaragua. Entonces, yo pienso que hay una lucha entre el bien y el demonio. En mi opinión, la Iglesia, y esto más adelante lo voy a explicar un poco más detallado, sobre el exorcismo, más adelante. La Iglesia en Nicaragua está siendo perseguida. Físicamente se ve Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, pero detrás está el demonio. La dictadura son influencias demoníacas, son pensamientos demoníacos, son acciones demoníacas, son sentimientos de odio, sentimientos de rencor, de venganza. Todo eso procede del demonio. Ahora, no solamente, y es lo que voy a explicar en un tema aparte más adelante, es que no solamente es el exorcista que tiene la autoridad para expulsar al demonio. Gracias a Dios, a la intercesión de la Virgen María, de San Miguel, de San Benito, de todos los santos, hoy los sacerdotes, obispos y seminaristas que estaban siendo encarcelados injustamente ya están en el Vaticano. Ahora también sabemos que la Iglesia queda debilitada a nivel de la fe porque sus pastores, aunque estaban encarcelados, pero estaban en Nicaragua, que es un punto muy importante. Ahora bien, puede que Rosario Murillo y su esposo Daniel Ortega sí necesiten de oración de liberación, de oración de intercesión, pidiendo al Señor misericordia para que le conceda la gracia de la conversión. Eso sí necesita Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Oración pidiendo al Señor la conversión de estos dictadores. ¿Que están influenciados por el demonio? Sí, eso sí es verdad. Sus acciones son plenamente demoníacas.
Los invito a manifestarse por medio de los comentarios y les invito también a compartir. Que viva la Iglesia Católica. Recordar un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa Francisco. Dios los bendiga.